Buenas noches, compañeros e invitados. El día de hoy, bueno, me presento, soy la interna Natalia Hidalgo. Voy a hablar acerca de celulitis e infecciones en la piel en niños. Bueno, tenemos que, como una forma general, hablar que la primera barrera de protección que tenemos el ser humano es la piel. La piel está conformada por tres capas principalmente: la epidermis, que es la externa, la dermis, la capa media, y la capa subcutánea, y luego ya sí, continúa ya el tejido muscular. Mencionan principalmente que en las infecciones de la piel en niños va a tener mucho en cuenta la presencia de factores de riesgo, como son el deterioro de la integridad de la piel, como heridas o abrasiones, factores externos como la higiene o elevadas temperaturas, o muchas veces también en pacientes inmunocompetentes. En las principales etiologías o microorganismos que generan las infecciones en la piel son el Staphylococcus aureus y las Streptococcus pyogenes. La clasificación de la infección del tracto de la piel se clasifica también dependiendo de cuánto se haya extendido, ¿no? Principalmente si solo afecta la epidermis, que es la capa superficial, podemos hablar, sospechar de un impétigo. En cambio, si es que ya afecta a nivel de la dermis, podemos sospechar de una eripsela o ectigma. Y afecciones ya del tejido celular subcutáneo es más que todo celulitis y abscesos subcutáneos. Si ya sobrepasan los tres capas, ya podemos hablar acerca de infecciones de las partes blandas. En el caso de afectar a las fascias, fascitis necrotizante, o en el caso ya llega al músculo, piomiositis. Ya, principalmente tenemos que saber que las infecciones de la piel van a ser más que todo un diagnóstico clínico. Ya, si en el caso quisiéramos ya sospechar del factor etiológico o el agente etiológico, ya pediríamos otros exámenes complementarios para poder sacar el agente causante. Pero principalmente es diagnóstico clínico. Eh, mayor, Vamos a hablar primero acerca de el impétigo, que es la afección a nivel de la capa celular de la epidermis. Eh, Mayormente es la infección de piel más común en niños. Afecta mayormente a los grupos de menor a 5 años, y más que todo se produce por una inoculación o el contacto así directo del agente patológico, ¿no? En este caso, lo que causa son lesiones epidérmicas eh, no cicatriciales, bueno, bien delimitadas, y mayormente están en zonas expuestas. Pues en este caso el impétigo puede ser tanto ampolloso como no ampolloso. El principal aquí es el no ampolloso. En el no ampolloso, los patógenos principales son el Staphylococcus aureus, el Piógenes, el Streptococcus grupo C y G. ¿Cómo va a iniciar o por decirlo, la fisiopatología? Primero van a aparecer las máculas, que son lesiones planas, luego están las pápulas, luego las vesículas, de las cuales se llegan a reventar y llegan a formar la costra milicérica, que es como que lo principal, como podrías tú sospechar, ¿no?, de un impétigo. En este impétigo mayormente se ubica en zonas de la boca. Y bueno, en el caso del impétigo, que ya es ampolloso, los patógenos que son principalmente aquí es el Staphylococcus aureus, las toxinas epidemiológicas A y B,
Y bueno, aquí más que todo es presencia de primero de vesículas o pústulas. Luego están las ampollas superficiales que pueden medir de 1 a 5 centímetros que son de contenido turbio. Y en el caso de llegaran a reventarse ya forman costras. Entre las principales complicaciones que tenemos del linfático son en sí la celulitis, que también pueden causar linfadenitis o ya afección a nivel sistémico, una bacteriemia. Menciona la literatura que pueden también este tipo de infección a la piel puede causar también neumonía, osteomielitis o artritis séptica. Y como en el caso fuera el patógeno causante, el Streptococcus tipo A, puede causarte glomerulonefritis. Ay, disculpe, doctora, parece que había entrado alguien más. Ya, continúo. Glomerulonefritis aguda posteratocócica. El manejo aquí del impétigo es más que todo antibióticos tópicos, mupirocina o ácido fusídico cada 8 horas en un periodo de 5 a 7 días. En el caso haya síntomas sistémicos o sean pacientes inmunodeprimidos, mencionan también el uso de antibióticos sistémicos como la cefazolina o clindamicina o trimetilsulfametoxazol. Ahora, el principal tema que es celulitis. La celulitis es la inflamación tanto de la dermis como el tejido celular subcutáneo, en el cual vamos a encontrar síntomas más que todo de inflamación, que son edemas, el eritema, el calor y la sensibilidad. Y muchas veces estos vienen acompañados también de linfagitis o adenopatías. Principalmente la celulitis son causadas por dos cosas, o es la flora bacteriana propia de la piel incrementada o microorganismos exógenos, que muchas veces son estafilococcus aureus, opiógenes, o Streptococcus aureus u otras enterobacterias. Aquí puse como un pequeño esquema de sí cuáles son la microbiota cutánea. Y bueno, ahí aparecen algunos, principalmente en otros dicen que el principal o otro que puede causar la celulitis por propio del microbiota pues, es el Staphylococcus epidermidis. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hay? O factores de riesgo que pueden generar o causar esta celulitis o esta inflamación. Principalmente la lesión a la piel, pues a través de cortaduras, quemaduras, picaduras de insectos, alguna herida quirúrgica o infección por algún procedimiento o un instrumento. Otros mencionan también otros factores como la diabetes mellitus y también pueden causar también no picaduras de insectos, sino también por mordeduras de animales. Principalmente las zonas que se ubican la celulitis o son la principal ubicación son la cara y las extremidades inferiores. Tenemos varias zonas de las cuales puede ubicarse la celulitis, principalmente son las periorbitarias, las orbitarias y las faciales. En el caso de las periorbitarias, el agente causal puede ser Staphylococcus aureus o Staphylococcus pneumoniae, Streptococcus A. En el caso de los orbitales, Staphylococcus aureus o Streptococcus. En las faciales, Haemophilus influenzae, que muchas veces lo relacionan con que te da esta celulitis facial tras la vacuna de la influenza. Bueno, en el caso de las periorbitarias, mayormente afectan, como se observa en la imagen, a nivel del párpado y tejido periocular anterior. En las periorbitarias no hay afección o limitación del movimiento ocular y tampoco disminución de la agudeza visual, a diferencia de las orbitarias. Mencionaban también un poco acerca de las celulitis a nivel perianal. Mayormente estas cursan con prurito, eritema y se asocian más que todo con fisuras anales o secreción purulenta y sangrado rectal. Bueno, entre las complicaciones principales que tenemos de la celulitis son los abscesos subcutáneos, puede llegar también a tener fascitis necrotizante, artritis o osteomelitis o
llegar a nivel sistémico y tener bacteriemia, y en algunos casos mencionan que puede también causar. En- Entre las diagnósticos y defensas de la celulitis tenemos, dependiendo de si son infecciosos o son de cuadros inflamatorios o neoplásicos. Entre los infecciosos como la fasciitis necrotizante o bueno, post vacunación también mencionan algunas. Entre infecciosos también tenemos las fasciitis o también el artritis cutáneo. En caso de las inflamatorias, podemos hacer el azúcar diferencial puede ser por picadura de insecto, o pioderma gangrenoso, o enfermedad de Kawasaki, o síndrome de Wells. Bueno, doctora, más que todo en el manejo de una celulitis o absceso, tenemos que como que saber diferenciar para poder saber cómo hacer el manejo, ¿no? Podemos tener una celulitis no purulenta. En esos casos, mayormente se recomienda un tratamiento profiláctico. En el caso de sospechar ya de un absceso, o sea, que aparte del incremento del tamaño, o sea, del volumen, el eritema y la zona caliente, podemos también encontrar zona indurada, eh, del cual no haya tenido drenaje y se encuentre, o sea, que tengan contenido purulento. En esa sospecha de absceso, que es lo que se solicita mayormente, una ecografía de partes blandas. Y luego de eso, y luego de la ecografía, ya podemos empezar ese tratamiento antibiótico. Y en el caso ya tengamos ya un absceso de por sí, eh, podemos pedir también, a veces menciona algunos que se puede pedir una ecografía, pero ya se tomaría la decisión de hacerle el drenaje. Y luego de eso ya empezamos con el tratamiento antibiótico. Bueno, esto es como un flujograma más que todo de por sí, la forma ya general de las infecciones de piel y partes blandas, tanto el impétigo como la celulitis o la piomiositis. Bueno, en el caso de las celulitis, el tratamiento inicial menciona en la literatura que como principalmente es causado por Staphylococcus aureus o piógenes, se puede iniciar con una penicilina. En este caso, la de elección acá en Minsa son la oxaciclina de forma endovenosa. En este caso, la dosis a niños es 650 a 200 miligramos kilogramo por día en 4 dosis o en 4 dosis. En el caso sea alérgico a las penicilinas, las guías mencionan que se puede cambiar el tratamiento ya a clindamicina, que puede ser de 10 miligramos kilogramo en dosis cada 8 horas. Mayormente el tratamiento de las celulitis, según las guías mencionan, es de 5 a 7 días. Y en el caso ya de infecciones ya purulentas, o sea, y abscesos, podemos, en primer lugar, si no hubiera celulitis o el absceso fuera único menor de centímetros, lo recomiendan es primero un drenaje y luego un tratamiento antibiótico de acuerdo a cómo va a ir evolucionando, ¿no? Principalmente recomiendan es las penicilinas como la oxaciclina. Si en el caso se llegara a drenar el absceso y presentara una celulitis y llegara a ser tuviera factor de riesgo de ser Staphylococcus aureus metiligino resistente, ya recomiendan el uso de cefalosporina de segunda o a tercera generación con eh, oxaciclina o dicloxacina. O en algunos casos puede cambiarse
o de manera conjunta con clindamicina. En el caso de la cefalosporina segunda o tercera generación, mencionan las guías, puede ser cefalexina, endovenoso, de 20 a 30 miligramos kilogramos por dosis cada 8 horas. O también puedes utilizarse no cefazolina, sino algunos mencionan que puede llegarse a usar esta ceftriaxona. Eh, el manejo sigue siendo igual, lleva de 5 a 7 días. Y bueno, y por último, doctora, voy a hablar acerca de las infecciones tras mordeduras. Esto más que todo es la inoculación del microorganismo en el tejido subcutáneo tras haber sido mordido por el animal que sea. Mayormente este tipo de infecciones son principalmente causadas por perros, luego están los gatos y luego los humanos, o sea, mordedura de humano. Principalmente estas infecciones se ubican tanto en cara, en cabeza y cuello, y pueden llegar hasta extremidades inferiores. En esto, el grupo etario principal es de 5 a 9 años. Va a depender el agente etiológico según la especie que la haya mordido, ¿no? En perros puede ser la Pasteurella canis, la Canisiofaga canimorsus. En el caso del gato, hemos sospechado de Pasteurella mulitocida, Pasteurella séptica, la Corynebacterium o la conocida enfermedad, el agente etiológico de la conocida enfermedad arañosa de gato, que es la Bartonella henselae. Y patógenos que estén tanto en perros y gatos, podemos sospechar de un Staphylococcus, un Streptococcus o Enterococcus, o en muchos casos anaerobios, que están ubicados más que todo en la área bucal. Lo mismo que en celulitis, la clínica de estas infecciones son el eritema, el olor, el edema, que es el aumento de volumen. Muchas veces esto llegan a tener secreciones purulentas a las 24 o 48 horas luego de haber sido mordido. Bueno, las guías lo que mencionan es el uso primero el manejo es la limpieza con irrigación local, con suero fisiológico, desgridamiento dependiendo si es que lo amerita, y sí o sí la administración de antibiótica terapia profiláctica. Mm, Mencionan que es la amoxicilina ácido clavulónico, que la dosis en niños es de 15 miligramos kilogramos cada 8 horas durante 2 a 3 días. En el caso sea a las penicilinas mencionan que se puede utilizar la clinda con la cefalosporina de segunda generación o llegar a utilizar trimetoprim sulfametoxazol. Y además de administrarle el tratamiento antibiótico, mencionan el uso de otras medidas profilácticas, que es la vacuna contra el tétanos o la rabia. Y eso sería más que todo, doctora, mi exposición. ¿Preguntas? Si no, porque hay varias cosas que yo quiero aclarar aquí. ¿No tienen preguntas? Entonces empiezo a preguntar yo. Doctora, yo de por sí tengo una pregunta porque he leído todas las, o sea, la mayoría de los manejos de celulitis y mencionan que o sea, por ser aureos o piógenes, debería escogerse no tal cual penicilinas como primera opción. Mencionan las cefalosporinas, como la cefazolina y el cefotromide, pero en las guías de acá del MINSA mencionan que no debe ser así. Entonces eso es lo que me marea. Ya, ahora, a todo esto dime,
El asunto es que depende del agente etiológico, depende dónde se infectó, porque si es intra o extrahospitalaria, como para estar pensando en que si necesitas un mejor antibiótico, un antibiótico más fuerte, digamos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre impétigo, ectima, erisipela y celulitis? Los tres es la fasciitis necrotizante en algunos, o si no, antrax La también. fasciitis necrotizante es otro diagnóstico. Ujú. ¿Cuál es la clínica que diferencia impétigo, ectima, erisipela y celulitis sobre todo? Porque ya el absceso sí lo has mencionado. Fasciitis necrotizante es otra clínica completamente diferente. Es Sí, una complicación por la cual tendría que hospitalizarse el paciente. Esos son los signos de alarma por lo cual tienes que hospitalizar a un paciente. Pero lo demás lo puedes tratar ambulatoriamente cuando está empezando. ¿Cuál es la diferencia clínica en ello? las capas que afectan, pues no, doctora. Por La ejemplo, el clínica. impétigo, La ajá, clínica, no el análisis, el diagnóstico patológico, porque eso necesitas una biopsia. sí, La clínica. ¿Cuál es la clínica que diferencia el impétigo, el ectima, la erisipela y la celulitis? en las costras, por ejemplo, en el impétigo, las costras, que no hay en celulitis, además que el impétigo es más delimitado ¿Lo que has la leído o no? celulitis. Es lo que estás recordando. No, lo he Porque yo leído. les he dado literatura precisamente para Sí, que diferencien esto. ¿No lo has es leído? la delimitación, doctora. En celulitis no es delimitado, Ya. a diferencia del impétigo, que sí lo es, o bueno, es más delimitado. ¿Delimitado qué? La zona, o sea, digamos la ¿Y herida, cómo es esa zona? Por eso te digo, diagnóstico diferencial. Descríbelo completamente. Si no, no sabes. ¿Delimitado qué? Delimitado con bordes, sin bordes, en placa, pápulas. ¿Qué es? ¿Es una mácula? ¿Es una pápula? ¿Es una placa? ¿Es ámpula? placa, ¿Qué es? Todo eso, placa ¿qué es? ¿Cómo luce? Por eso te digo, diagnóstico diferencial es clínico de los 4. en el impétigo es placa delimitada. En el caso de la celulitis no es placa, sino es no, doctora, no lo sé diferenciar bien. Yo les he dado literatura para que lean. Yo les estoy dando literatura para todas las actividades, y si les preguntan a sus tutores, ellos les van a dar más todavía. Yo les doy lo mínimo indispensable. Solo has leído celulitis, nada más, y el asunto era que leas para el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre una estreptodermia, perdón, y una estafilodermia? La agente teológico, doctora. La clínica. Obviamente, si estoy diciendo estafilococo y estreptodermia, son dos agentes etiológicos diferentes que clínicamente se van a manifestar diferentes y puedes tratarlos de forma diferente también, pero entonces, ¿cuál es la diferencia clínica de los dos? Por ejemplo, doctora, el caso de la estreptodermia son lesiones superficiales, como en las ampollas, en el caso del impétigo ampolloso. En cambio, las afilodermias son lesiones más profundas, como por ejemplo el absceso, forúnculos, la celulitis. Las dos son lesiones superficiales. Si te estoy diciendo estreptodermia y estafilodermia, están infecciones en la dermis, que se pueden complicar y hacer abscesos, eso es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia clínica entre una estreptodermia y una estafilodermia? ¿Nadie ha leído? El tipo de exudado que genera, que se puede apreciar en cada lesión. Desde la forma. ¿Saben o no saben? Si no tienen fotos de esto, no van a aprender nada. Eso es error de ponente. Tenía que estar en fotos esto, porque de nada sirve que yo se los describa si nunca han visto una.
Esa es una estreptodermia. Tiene costras mielicéricas. ¿Y la estafilodermia? Son, por ejemplo, pústulas, abscesos, doctora. Eso depende de donde infecte. Si es en piel lisa o si es con cabello. Y vas a encontrar pústulas o vas a encontrar forúnculos. Pero yo te digo, en piel, ¿qué forma tienen? Esa foto es de una estreptodermia. Eso es ocasionado por estreptococcus, un pétigo. ¿Qué otra? Pero esas diferencias tienen que verlas con fotos, o de nada sirve que yo les describa. Son lesiones satélites, donde se rasque va a aparecer. Son circulares, con costras, pero son circulares y son satélites. ¿Me entienden cuando les digo que son satélites? Separadas, no en placa, separadas. Que se pueden complicar, eso es otra cosa. Pero tienen que saber, un impétigo afecta epidermis, dermis, ¿qué es lo que afecta? Epidermis. Dermis, doctora. La ectima Ya dermis. Dermis superficial. afecta hasta dermis, por eso es una placa más gruesa. Y generalmente puede ser por estreptococopiógenes. Una erisipela, Igual dermis, doctora. Igual, canoso. dermis, pero ¿qué otra característica tiene? Que afecta también un componente linfático. Sí, puede ser en placa, puede ser brillante y puede formar vesículas y también puede ser satélites, pero más pequeñas. Y la celulitis sí agarra hasta tejido celular subcutáneo, es más profunda, es muy dolorosa. De todas ellas, la que es bien dolorosa es la celulitis. Tiene todos los signos de flogosis, tiene calor, tiene dolor, y se puede empastar inclusive, porque es más profunda, o sea, se hace dura, ya. Esa es la celulitis. Es muy dolorosa la movilización. Eso sí es doloroso a la palpación superficial. Tú le pasas el dedo por encima y le va a doler. La celulitis duele muchísimo. ¿Se acuerdan del niñito que tiene una celulitis en el antebrazo? ¿Cómo le dolía con solo apenas tocarlo? Eso es palpación superficial, muy doloroso. Esa es la celulitis. Ya, peor aún si hace abscesos, obviamente. El niño que tiene el absceso glúteo, que está en piso, que tiene un absceso glúteo, cuando ingresó era de 13 por 6 centímetros, no sé cómo está ahora. No, hoy día no lo he ido a ver. Eso ya es una complicación, eso es un absceso. ¿Qué gérmenes hay en un absceso? Obviamente estamos hablando de piel, ¿no? Que empezó el problema en piel. Igual, doctora, ¿habría piógenes gram negativos? El asunto es que se pueden agregar los anaerobios en un Dios. absceso. Por eso es que se usan, ¿qué antibióticos en un absceso? Abscesos que hayan empezado en piel, me refiero, ¿no? ¿Qué antibióticos se deben usar? Y si les digo que ya es un absceso, ya entró hasta un anaerobio. ¿Qué antibióticos se tienen que usar ahí? Amoxicilina. Amoxicilina para una faringitis, mi amor. Para Clindamicina. clindamicina te cubre anaerobios y también te cubre gram positivos. Ya. Por eso es que los abscesos o las celulitis que están cerca de la mandíbula, que probablemente se deban a la infección, a una gingivitis y a caries, entonces ahí hay anaerobios. Por eso es de que cuando forman abscesos dependientes o cerca de la mandíbula y se piensa que el foco infeccioso es dental, se usa clindamicina para cubrir anaerobios también. Te cubre gram positivos y te cubre anaerobios. De lo contrario, se usa oxacilina nada más. Raros son los casos, como el niño de la celulitis en el antebrazo,
que tuvimos que cambiarle el antibiótico. Inclusive yo pensé que como era previo a un golpe, pensé que tenía una fractura y le volví a tomar la radiografía, o sea, le volví a evaluar por traumatología pensando que podía tener una fractura. Sin embargo, persistían los picos febriles. Esos picos febriles en la historia de ese niño, mañana revísenlo, son picos, son espigas, son muy altas la temperatura, llegaba a 40, muy alto y baja, y muy seguidas los picos. Eso es característico de absceso. Pensé que era un absceso y a pesar de que estaba con oxacilina y clindamicina ese nene. Así que, pero tenía un hematoma, o sea, probablemente un hematoma organizado. Entonces le cambiamos el antibiótico por ciprofloxacino y clinda, que también es para infecciones en piel, pero no es de primera línea. ¿Ya? Y recién ahí empezó a revertir el cuadro, cubriendo más gram negativos. Es una infección más profunda. Ahora, ¿cuáles son las características por las cuales eh, puedes pensar en una fasciitis necrotizante? Lo típico, además del intenso dolor, ¿qué más debe de tener? ¿Nunca han visto una fasciitis necrotizante? Es horrible, ojalá nunca la vean realmente. Me Las refiero, boyas, ojalá doctora. nunca les toque un paciente tan grave, ¿no? Porque es feísimo, terrible, muy doloroso. La fiebre que persiste, doctora. No, todos ellos van a tener fiebre. La cambio de coloración El cambio cutánea. de coloración, sí. Normalmente estamos acostumbrados a ver una celulitis o es rosada o es rojiza, ¿ya? O cuando tiene costras melicéricas se ve medio amarillo, cuando es por estreptococo, el limpético, por ejemplo, pero en una fasciitis necrotizante tiene una coloración media azulada. Es una coloración más oscura, ¿ya? Y crepita. Tú lo tocas y así como un enfisema subcutáneo, crepita. Eso es característico de fasciitis necrotizante. No puedes esperar a mañana. Tú lo ves 7 de la noche, 8 de la noche, a esa hora lo reportas y lo reportas a la emergencia, porque mañana, olvídate, ya se necrosó gran parte de la piel. Una fasciitis necrotizante te carcome la piel, es dramático. Puede perder dedos de un día para otro. ¿Ya? Es muy dramático. Entonces, tú detectas fasciitis necrotizante, ese paciente tiene cura quirúrgica. Es gravísimo. ¿Ya? Ahora, cuando tienes lesiones cerca del cabello o vello, esos son forúnculos. ¿Ya? En el caso de los forúnculos, la mayoría de las veces puede ser falta de aseo, pues en fin, la mayoría de los niños cuando sudan mucho se rascan el cabello y les pica, o tienen piojitos realmente. Entonces las niñas o los niños se rascan mucho el cabello, se hacen heridas y se infectan esas heridas. Y hemos tenido casos de abscesos debajo del cuero cabelludo. Terrible, yo no entiendo cómo los padres no los ven. Ahora, un niño que se bañe todos los días no tiene por qué tener las uñas sucias, no tiene por qué tener la piel sucia, ¿ya? Entonces, no tendría por qué tener ninguna infección. Si estos niños no tienen costumbre de bañarse a diario, ahí el problema. Si no se lavan el cabello a diario, ahí el problema. Si tiene piojitos, con mayor razón. Otro problema de fondo puede ser la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es piel seca. La piel seca pica. Se siente mucho prurito si es que no se usan cremas hidratantes o jabón hidratante, ¿ya? O sustitutos de jabón. Entonces, estos pacientitos se rascan con mucha facilidad. Ahora, a veces la dermatitis atópica, cuanto más seca es la piel, es tan desesperante el escozor que sienten. Y si son niños ansiosos, se rascan hasta provocarse heridas. Eso necesita hasta atención por psicología, porque eso es una autoagresión. Entonces, si no se controla la ansiedad de este paciente
independientemente de cualquiera sea la causa de esa ansiedad, no necesariamente el prurito, ya, pero si este paciente tiene costumbre de rascarse hasta provocarse heridas, es típico de las personas ansiosas. Ya necesita manejo psicológico y también, obviamente, manejo de la dermatitis atópica, porque una vez curada la celulitis o curada la infección que tengan en piel, va a continuar rascándose y va a aparecer las lesiones en otro sitio, en cualquier lugar. Y no es que esté, como dicen las mamás, enfermo de la sangre, que por eso le salen heridas. No, hay que bañarlo más seguido ese chico y hay que cortarle las uñas y que las uñas las tenga bien limpias. De lo contrario, este chico se va a seguir rascando. Y si no se trata la dermatitis atópica, nunca va a dejar de rascarse. Ya. Es raro los casos de que son abscesos más profundos. Realmente en pediatría solo he visto un par de casos nada más, que una fue por inyección intramuscular que no se hizo en una adecuada asepsia y antisepsia de la zona y se provocó un absceso a nivel muscular. Y en otras fue por picadura de insectos, pero en un niño que no solía bañarse. Entonces, tanto rascarse, el absceso se fue al músculo, a nivel de la espalda. Solo he visto 2 casos de realmente de absceso que llegase hasta el músculo, y lo cual es muy doloroso realmente. Recuerden que toda celulitis tienen que buscar adenopatías. Si son en miembros inferiores, lo buscan en la ingle, ¿no? Si son en miembros superiores, en la axila. Si se encara, pues lógico va a tener los ganglios cervicales anteriores, y si es en cuero cabelludo, va a tener los ganglios en las cervicales posteriores. Entonces, es lo más, les hablo esto por ser lo más común, ¿ya? Ahora, hay tratamientos que pueden darles vía oral. Los niños atópicos hacen mucho eritema, y a veces cuando les pica un zancudo en la frente y se hincha un ojo, ¿ya? Entonces tú dices, ¿es una celulitis o es por alergia? La celulitis, ¿qué característica tiene la celulitis que lo diferenciaría de una picadura en un niño atópico? ¿Mm? Eso es clínica. La diferencia es clínica. ¿Dolor, doctora? El dolor, precisamente, acuérdense siempre, la celulitis duele. Entonces tú le palpas y si al niño le duele, es una celulitis. Celulitis se encara, en pediatría se hospitaliza. Bueno, en adultos yo no sé qué les irán a decir. La verdad, yo ya no hablo de adultos porque hace mucho tiempo no trato a adultos y definitivamente me puedo equivocar diciéndoles algo al respecto a adultos. Pero en niños, celulitis se encara, se hospitaliza. Ya, tú le tocas el párpado, digamos que porque ahí está el eritema y no le duele o no está caliente, eso no es una celulitis. Probablemente es una picadura de insecto que le puedes dar un antihistamínico y si eso disminuye, ya con eso confirmas. Ahora, la celulitis te da fiebre, ya. Sin embargo, obviamente en las picaduras no. Después, a veces las urticarias, hay urticarias que causan edema bipalpebral, es decir, hasta angioedema. No lo vayan a confundir con una celulitis. No suele estar la piel ni dolorosa ni caliente en caso de urticaria. En caso de angioedema sí duele, pero no es tan doloroso como una celulitis, ni es tan caliente como una celulitis. Eso sí, para que puedan diferenciarlo. ¿Qué más? Preguntas. Los criterios de hospitalización: celulitis en cara, celulitis sobre articulaciones, celulitis sobre las manos, hay demasiadas articulaciones y riesgo de osteomielitis. Eso se hospitaliza. Si hay fractura y celulitis se hospitaliza, porque eso va camino a una osteomielitis. ¿Ya? Y recuerden que en hueso no hay buena circulación como a nivel de piel, entonces no puedes confiarte en un antibiótico vía oral que prevenga o evite una osteomielitis.
Si hay una celulitis sobre una fractura, va a ser osteomielitis si no lo tratas en forma parenteral. Ya. El tratamiento antibiótico, ¿cuánto tiene que durar el tiempo de uso del antibiótico? Yo leí desde 5 a 7 días, doctora. De 7, más que nada es decir, bueno, los impéticos pueden durar menos tiempo, pero depende de la extensión. Si es muy extensa, como el de la foto que has presentado, en 5 días no desaparece. Se va a necesitar 10 días, porque es muy extenso, el de la foto que has presentado. Pero hay estreptodermias o sea, el impétigo que es periorificial y es pequeño. Entonces, eso no lo vas a hospitalizar. Ya, entonces tú lo puedes tratar y puede ser que en 5 días desaparezca si tiene pequeñas lesiones nada más. Pero tan extenso como me has mostrado, no, ese sí va a necesitar de 7 a 10 días. La mayoría de las veces infección en piel, si lo vas a hospitalizar, el tratamiento mínimo es 10 días. Me refiero, empiezas con tratamiento parenteral y al alta le continúas con tratamiento bioral para que complete los 10 días. Eso sí. Ok, entonces de 7 a 10 días, entonces el tratamiento. Sí, la verdad que sí. Ya. Y los abscesos, el tratamiento puede irse para 2 a 3 semanas de antibiótico. Eso sí, por si acaso. Cuando son abscesos, depende el tamaño del absceso, depende cuánto tiempo demoró en caer la fiebre, porque mientras no se haga el drenaje del absceso, la fiebre va a continuar. Entonces tienes que drenar el absceso. Cuando drenas el absceso, por lo general la fiebre cae. O ya hace febrículas nada más. Ya, y continúas ya con el tratamiento antibiótico. Ya cuanto más grande es el absceso, obviamente más tratamiento va a necesitar, más días. A veces, mientras esté empastado la lesión del absceso, cuando esté muy duro, hasta que no logre drenar todo. En un inicio a veces drena una parte, pero no drena todo. Y hasta que no termine de drenar, tienes que continuar con el tratamiento antibiótico y a veces se va para más de 2 semanas. Depende de qué tan profundo sea y qué tan grande sea. Eso sí, no lo olviden. Las dosis de los medicamentos, cuando son lesiones muy superficiales y son pequeñas, puede usarse tratamiento tópico, como el ácido fusídico o la mupirocina. Son los 2 tratamientos tópicos los mejores y se utilizan cada 8 horas. Y lo puedes usar por 1 semana. Cuando son pequeñas las lesiones, se puede usar eso. El paciente, ojo, en esos casos, el paciente no hace fiebre porque es muy superficial. Ya, solo en esos casos. Si el paciente te está haciendo fiebre, no solo es tratamiento tópico, tiene que ser tratamiento parenteral, que puedes darle vía oral, pero si es un niño pequeño, menor de 2 años, lo hospitalizamos. Niño pequeño se hospitaliza. Cuando se está pensando en resistencia, utilizamos más que nada vancomicina. ¿Alguna pregunta tienen? Ahora sí no hay preguntas. Pero tienen que ver las fotos para las imágenes, porque de lo contrario, lo que les acabo de decir se les va a olvidar. Tienen que verlo con fotos. Así como he presentado esa foto de la estreptodermia, que está muy bonita, así tienen que verla, cómo es una estafilococemia. Y los pacientes con estafilococemia, o sea, las estafilodermias, o sea, las infecciones dérmicas por estafilococo, si llegan a hacerse muy profundas, si llegan a hacer celulitis, por eso puede hacer o sea, hacer una infección sistémica, me refiero. Al hacer una infección sistémica, la infección por estafilo sí te puede dar artralgias, te puede dar artritis séptica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si tiene lesiones por estafilo y empieza con dolor articular, lo más probable que esté haciendo es una artritis séptica. El estafilococo es un germen que va a circular a nivel hematógenas, te puede hacer una neumonía,
y una neumonía por estafilotelasé bilateral, porque la vía de infección es endovenosa. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahora, los pacientes que te están haciendo mucho tiempo infección, a veces te traen infecciones crónicas dérmicas, pero son crónicas, tiempo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con qué patologías. Si son infecciones crónicas. O sea, son infecciones de piel, pero crónicas. Aparentemente no le duelen, o si le duelen, no te hacen fiebre, son crónicas. ¿Qué puede ser? Crónicas me refiero que puede tenerlas un mes también. Toda infección más de una semana puede desarrollar osteomielitis. Me refiero a una infección dérmica o te esté haciendo una celulitis y esa infección se hace crónica y empiezas a secretar, a veces ni siquiera duele, pero empieza a secretar secreción purulenta, ¿no? Y cuando cure, tal vez sea una osteomielitis. Peor aún si ha habido una fractura de por medio. Diagnóstico diferencial. Si ven una herida crónica, 3 semanas, 4 semanas, ¿qué puede ser? En la Sierra de Pues, Lima. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Me dices? ¿Quién estaba diciendo algo? No escuché, perdón. yo iba a decir trombosis venosa, doctora. En los la ubicación te ayuda. Una lesión en cara, por ejemplo, como la has presentado, ese es típico del estreptococo, ¿no? El impétigo. Ya. Y periorificiales, empieza periorificiales. Si es en miembros inferiores y sobre todo es una persona mayor que sufre de insuficiencia venosa periférica, sí, pueden ser úlceras varicosas. Entonces hay que ver qué edad tiene el paciente. Eso no lo vas a encontrar en niños, muy raro que tenga varices un niño, pero en adultos sí lo puedes encontrar. Entonces son las úlceras varicosas. Otra lesión crónica que sí puede haber a toda edad, más en adultos, pero también se puede dar en niños. Son heridas ulceradas de bordes elevados. Por leishmania. Leishmaniasis, obviamente. Tienen que pensar, la UTA, la leishmania, puede afectar piel como también puede afectar mucosas. ¿Ya? Tienen que pensarlo. También la TB cutánea. Es más raro, pero la TB cutánea. Y hay zonas del país en que van a encontrar eso. Las diferencias con hongos. ¿Cuándo van a pensar que es bacteria y cuándo pueden pensar que es hongo? ¿Mm? Las micosis superficiales, ¿cómo son? Descamativas. Con bordes Son descamativas, por lo la general tiña bien definidos. algunos. Es exacto, los bordes son bien definidos y la tiña, al menos los bordes elevados, bien definidos. Cuando el centro se va haciendo más pálido, el borde, que es un borde engrosado, se va extendiendo y es muy, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la sensación? La sensación de la celulitis es dolor. La sensación de la micosis, Prurito, picor. prurito, es el prurito. Entonces, todo es clínica, chicos, es anamnesis, es prurito y en zonas húmedas del cuerpo, ¿no? Pueden encontrar en pies, intertrigo, por ejemplo, pueden encontrar honguitos allí y duele, bueno, duele si ya se ha cuarteado la piel, se hace herida, ¿no?
después los niños a veces resulta que no se secan los deditos entre los pies después de bañarse y esa humedad genera el intertrigo, el hongo entre los dedos. Y sí, a ese tratamiento pueden tratarlo con antimicótico tópico, pero a los pobres nenes sí les duele. Ahora, pero si no se lo tocan, las heriditas lo que sienten es escozor. La tiña es muy frecuente, la tiña corporis, tiña capitis, ¿ya? Y obviamente no tiene edema la tiña. Los hongos no te hacen edema, te pueden hacer hasta una placa, pero no te hacen edema y no te duele. Pero depende del tipo de hongo. Hay hongos que siguen, es como si siguiesen el camino de los vasos linfáticos y se forman nodulaciones. ¿Se acuerdan cómo se llama ese hongo? Ya son micosis profundas. Esas micosis profundas que son mucho más raras. Pero eso más se ve en adultos, no en niños. En niños lo más común es la estreptodermia y la estafilococcemia. Y las complicaciones del estafilococo son más graves, inclusive puede hacer endocarditis bacteriana. ¿Cómo se ve al microscopio el estreptococo? ¿Cómo se informa en microbiología? ¿Qué gramo es? Oye, no se pasen, no saben en verdad. Positivo. ¿Ah? Perdón. ¿Cómo se ve el gramo? Es un gran positivo, doctora. Es un gran positivo, es un diplococo gran positivo. Y el estafilo Es un gran positivo, doctora. es un gran positivo, pero ¿cómo es? Es coco en racimos. Chicos, esas son ciencias básicas. Cuando estén en provincia van a tener microscopio. Ustedes pueden diagnosticar eso. Pueden ver IFAs. Bueno, no sé si en términos súper extra archi breve, hemos hecho una recopilación. Lindo hubiese sido poder ver las fotos. Pero bueno. Ya. Entonces, nos estamos viendo. Mañana tenemos actividad académica también. Nos estamos viendo, chicos. Si no hay preguntas, ok, nos vemos entonces. Vean cómo evolucionan esos dos niñitos, el niñito de la celulitis y el niño del absceso, porque la verdad que ese absceso glúteo es inmenso, la de ese El del criatura. antebrazo ya bajó a 18.5 el de la mayor circunferencia y 16 en el medio, de lo que estaba a 20 centímetros de circunferencia, y ya no ha hecho picos febriles desde el viernes. Ay, qué lindo mi gordito César, ese niñito César, qué bueno, qué bueno. Y el otro niño, el del absceso, el adolescente. Ya se El le niño grande. colocó el DREN, el día de hoy fue cirugía pediátrica para retirarle el DREN y le dio de alta por parte de cirugía pediátrica. Ah, ya lo drenaron. Sí, doctora. Guau, entonces, ¿y de qué tamaño está ya el absceso? O sea, ya no hay absceso. No, ya no hay Bastante de tamaño. 15 cc, doctora. ¿Cuánto? 15. Ah, 15 centímetros. Dios, qué bárbaro. Pobre criatura, ¿cómo se habrá infectado eso? ¿Y cómo le dolía, pobrecito? Bueno, ok, nos estamos viendo entonces. Gracias por la información. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Estudien.